Bueno, Richard, Óscar Martínez, Radio Marca. Antes de nada, una valoración del director deportivo de cómo ha sido este largo mercado de fichajes. Bueno, largo por lo que ha pasado el día de ayer, pero bueno, yo creo que este año, con todas las operaciones que hemos hecho, hemos sido bastante rápidos. Pensar que yo creo que día 20-21 de julio teníamos cerrado la plantilla y con 12 o 13 operaciones. Solamente faltaba por llegar Marlos Moreno, pero bueno, pero ya estaba la operación cerrada. Y en cuanto al día de ayer, hablábamos un poco de lo que ha sucedido, ¿no? El caso de Álvaro Vázquez, luego la llegada de Joselu. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Bueno, como te digo, la plantilla estaba cerrada. Después hubo el tema de Lucas, que nos vino un poquito a última hora. Y entonces ahí hubo ya que actuar rápidamente. Jugadores que teníamos previstos por si había alguna salida, las más probables de Lucas y Sini, pues llegan un momento que no esperan, lógicamente, ¿no? Va avanzando el tiempo y hay jugadores pues que van fichando en otros equipos y el mercado se va reduciendo, ¿no? Entonces, cuando pasa lo de Lucas, nos ponemos rápidamente en las mejores opciones que había en ese momento en el mercado. Unas estaban excesivamente caras, una de ellas era de Joselu, que era una de prácticamente nuestra primera opción, una de nuestras primeras opciones, porque siempre tenemos varias, pero en ese momento era inaccesible para nosotros económicamente, ¿no? ¿Contabais con la salida de Lucas tan en estas fechas? Vamos a ver, mientras no se cierra el mercado siempre puede pasar, ¿no? Para mí lo que me parece increíble y una injusticia total es que el mercado continúe abierto una vez empezada la liga, ¿no? Eso me parece lamentable, vamos, porque eso siempre debilita al equipo pequeño. ¿Cómo después de empezar una competición te pueden quitar un jugador? Pues eso, claro, equipos importantes o de ligas importantes como la Premier pierden 2 partidos y dicen, pues voy a por ese, ¿no? Pero bueno, eso se ha dado, eso está así, y como te decía, una de las primeras opciones era Joselu, en ese momento era inaccesible, valoramos otras, al final se llega a un acuerdo con Álvaro Vázquez, incluso llegó a pasar reconocimiento médico, y ayer ya explicó el presidente de noche cómo sucedió, ¿no? Se metió a otro club y él pues optó por ir a otro club. Activamos otras inmediatamente, teníamos 2 horas nada más, activamos otras opciones, volvimos al tema José Luis, esta vez sí era el Stoke City había fichado a Boni y entonces pues se nos puso económicamente accesible. ¿Sale ganando el Deportivo con esa opción de Joselu en vez de Álvaro Vázquez? Sí, yo creo que sale ganando porque era una opción anterior a Álvaro Vázquez. Entonces creo que salimos ganando. Deportivamente y bueno, económicamente también ha sido asequible, lo único que perdemos que era un jugador en propiedad contra uno cesión. Eso te iba a preguntar, ¿no hubo manera de incluir ninguna cláusula en ese sentido? Ya no podíamos incluir nada, ya bastante conseguimos que era tan cara la opción en el momento, dice Lucas, de Joselu, que no era ni planteable. Y ahora ha sido una operación económicamente no buena, muy buena para el Deportivo. Muy, muy buena. ¿Se sabe cuándo va a llegar el jugador? Lo bueno que también ya viene con entrenamientos, que es algo a tener en cuenta, ¿no? Él hizo la pretemporada completa, creo que había jugado un partido y la llegada está prevista. Él, bueno, está haciendo unos trámites ahora mismo en Madrid, se tiene que ir a Manchester a arreglar temas que tiene allí y lo previsto, que se os confirmará próximamente, es que llegue el miércoles de noche y el lunes esté entrenando con el equipo para hacer la semana normal y estar a disposición del entrenador. Sí, domingo a la noche seguramente pues estará aquí. Leticia Chas, Cadena COPE. Richard, no sé si también ha podido influir el hecho de que es sabido que el Depor ingresaba mucho dinero por Lucas a la hora de ir al mercado. ¿También han pedido más por ese motivo? Sí, indudablemente, ¿no? De repente los clubs creían que el Deportivo era millonario, porque claro, los clubs de fuera echan sus cuentas, ingresan 20 millones, tienen 20 millones, pero claro, el tema está el 30% del pago, el tema de Hacienda y después que hubo que asegurar la operación de Sini, pues si no perdíamos otro jugador.
Entonces estamos ya... Y en el caso de Sydney, supongo que muy contentos con la operación, ¿no? La idea es en un futuro incluso sacarle más dinero a esa posible operación. Sí, la verdad que ahí hemos reaccionado, creo que rapidísimo. El Valencia hizo una oferta al Benfica y como nosotros teníamos la opción del derecho de tanteo, pues lo hemos asegurado y ahora es nuestro al 100%, ¿no? Y a partir de ahí pues podrá suceder lo que pueda suceder. Pero ya era un riesgo importante quedarnos sin Lucas, sin Sine y bueno, y si a uno a última hora se le da por otro, pues al final cuentas con una plantilla, van 2 jornadas de liga y de repente tienes otra plantilla. ¿Y en el hecho de ejercer ese derecho de tanteo influyó que lo de Lucas coincidiese en el tiempo? No, lo íbamos a asegurar igual, porque las condiciones eran también, si fueran condiciones estratosféricas, pues la oferta del Valencia y no lo era, entonces era una opción que nosotros podíamos asegurar perfectamente, porque al tener nosotros un porcentaje, pues claro, hay que deducir de la oferta del Valencia, entonces lo que hicimos fue igualarlo. Sí, buenos días, soy Eugenio Cobas de La Opinión. Hasta el último movimiento de Lucas, yo creo que todos coincidíamos en los análisis en que había una subida importante del potencial de la plantilla con respecto a la pasada temporada. Tal y como queda ahora, ¿cuál es tu análisis comparando con lo que había el curso pasado y este? ¿Crees que sigue habiendo esa subida en el potencial? Bueno, yo pienso que ya el año pasado habíamos dado un salto importante, cualitativo, y que ya era una plantilla buena, y yo este año, y como intentaremos para el próximo año, ¿no? En la rueda de prensa anterior yo ya había dicho que cada año intentaremos incorporar algún titular. Si lo conseguimos, pues el nivel de la plantilla subirá. Entonces yo creo que este año también hemos dado otro pequeño salto, incluso, vamos a ver, lo que ha hecho Lucas el año pasado es muy difícil que de repetir, pero en conjunto, en valoración conjunta de la plantilla, yo creo que sí hemos mejorado y estamos muy contentos. Además, se ha podido hacerse rápido, que no siempre se puede, porque el trabajo siempre es el mismo. Lo que pasa es que a veces las operaciones se enquistan, con alguna que se cerró en primeros de julio llevábamos mes y medio. Ahí fichar un jugador a veces, igual que ayer se hizo uno en 2 horas, pero porque hay un cierre de mercado y ya todo el mundo tiene que negociar rápido, pero hay veces que jugadores, aunque llegaran en julio, se llevaba un mes y medio, 2 meses peleando. Entonces, resumiendo a tu pregunta, yo creo que estamos contentos y aún con la salida de Lucas y la llegada de Joselu, que hemos mejorado. Buenos días, Armando Palleiro del Deporte Campeón. Bueno, Richard, yo quería preguntarte si fue la jornada de locos, la de ayer, si fue una de las peores, más ajetreadas de tu carrera, y si es verdad también que han sonado nombres como Bueno, como Fede Cartavia, Adrián López, Anrabat, un poquito que se habló muchísimo en la jornada de ayer. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, pues en algunos hay cierto y en otros no. Nosotros valoramos una serie de jugadores y aparte de que teníamos que asegurar un delantero, porque la plantilla es verdad que intentamos a ver si podíamos poner una guinda, ¿no? Pero una guinda no buscada de opciones que se van dando, que de repente sale, porque también se le están cayendo otros equipos o no hay acuerdos, y entonces es verdad que el tema de Cartavia estuvo ahí, pero y después de otro jugador más también que estuvo ahí, que no era delantero, que se pudo hacer a mayores, pero al final no fue posible. Y bueno, la última por mi parte, con el apuro de última hora, a falta de media hora se cerró el tema de Joselu, pero... A falta de 4 minutos. Habida cuenta de... Se acabó, pero ya era cuestión de papeleo, de transfer y tal, pero ya a las 10 de la noche, 10:30, ya había acuerdo. De la edad del chaval, 26 años, y bueno, tiene bastante progresión por delante. ¿Se plantea en el futuro retomar contactos con el Stoke para lograr que haya opción de compra? O me refiero al próximo verano. Hombre, si todos, como esperamos, su rendimiento es alto, pues claro que lo intentaremos, pero no va a ser fácil, porque el Stoke, no sé si había pagado 8 o 10 millones, creo que por él, y entonces es una
un jugador caro. Nosotros intentamos, lógicamente, meter una opción de compra, pero al bajar tanto las condiciones que nos habían pedido anteriormente no fue posible y ya no movimos más. Luis de la Cruz, Diario AS. Tuvo muchas presiones ayer el Deportivo, ayer y antes de ayer, para una salida de Sydney. Costó retenerlo, vamos. Vamos a ver, ayer y antes de ayer nosotros estábamos tranquilos porque ya el jugador es 100% nuestro y ya la cláusula es importante. Entonces en ese momento pues estamos tranquilos. Pero claro, tú sabes que puede suceder que el club presiona al jugador con cantos de sirena. Entonces no sé si eso sucedió o no, pero siempre te queda la intranquilidad, ¿no? Hablamos de que Sydney es nuestro. El 30% era la parte que tenía el Deportivo antes. Sí, más o menos. Ahora no te puedo dar porcentaje exacto. ¿Cómo es nuestro Sydney ahora? Porque él, en teoría, tenía 2 años más, si no me equivoco. Ahora, al ejercer esta cláusula, ¿qué sucede con Sydney? Porque todavía tendrá que firmar un nuevo contrato, supongo. Exactamente. Bueno, ya lo tenemos prácticamente apalabrado con él. Yo espero que la próxima semana quede cerrado. Se va a intentar, aún no está hablado 100% el número de años, pero sí esos años que tiene, y se le va a intentar pues 2 o 3 años más, Vale. Seguramente. Y luego una pregunta sobre la inversión que ha hecho el Deportivo este verano en fichajes y lo que ha cobrado. ¿Cómo acaba ese balance? Bueno, el balance es positivo. Es verdad que se ha hecho una inversión grande, no tanto como se dice en la prensa. Además, todas las operaciones tienen truco, casi todas tienen truco. Porque, vamos a ver, a veces se pueden hacer inversiones mayores en función de porcentajes, de facilidades de pago, y otras veces pues tienen que ser más pequeñas pues porque la fórmula es pagar en cash o en plazos difíciles, ¿no? de realizar. Pero bueno, al final el balance es positivo, ¿no? Yo creo que se ha conjuntado bien el reforzar a la plantilla deportivamente y reducir deuda, ¿no? Todo el tema de económico no lo domino mucho, pero por lo que comenta en el club y lo que he leído, que la deuda se ha rebajado considerablemente. Estaríamos encantados de conocer todos esos truquillos, ¿eh? O sea, que vamos jugador por jugador sin problema ninguno. Ya, no. Los datos económicos... digo económicos. Y uno rápido. Con este remanente que queda, creo que un remanente importante, ¿el Deportivo está pensando ya en el mercado de invierno por si hace falta o es algo a priori que descarta? Vamos a ver, el Deportivo desde el 1 de septiembre ya está mirando posibilidades de jugadores de futuro, porque esto tiene que ser continuo. En función del rendimiento deportivo se valorará reforzar la plantilla en enero, o también en función de, a lo mejor el rendimiento deportivo es bueno y no es necesario reforzar, pero sí es interesante porque si te aparece una opción de futuro y ya no, si la puedes hacer en enero, no esperes ya, ¿no? Entonces no es descartable, y efectivamente pues hay un pequeño remanente para poder abordar en enero algún refuerzo. Por eso ayer intentábamos que si se ponía algo a tiro, como el tema de Cartavia, en buenas condiciones, pues se hacía. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Richard, en primer lugar, ¿nos puede explicar cómo fue ayer el día con el tema Álvaro Vázquez? Desde que se llega al acuerdo y que se rompe, por favor, que nos mantuvo en vilo a todos. Pues fue como expliqué antes, ¿no? Después de llegar a un acuerdo con él y con el Getafe nunca se rompió el acuerdo, siempre lo hubo. Nosotros sabíamos que el Español estaba interesado en él y que él es de allí, y que en caso de que apareciera la oferta pues iba a ser difícil competir con ellos, pero como el Español no había aparecido, nosotros llegamos a un acuerdo. Él pasó reconocimiento médico en Madrid, nosotros le enviamos el contrato y el contrato no se firmaba. Entonces estábamos pendientes de las salidas del Español, porque ya tenías un poco la mosca detrás de la oreja, de las salidas del Español, que si Caicedo al Watford, que sí, que no, pero como se tardaba, pues ya pusimos un ultimátum y ya nos dimos cuenta que no, ¿no? Entonces sobre las 9 y algo se rompió totalmente
el contrato. A partir de ahí, aunque él también quisiera dar para atrás, a nosotros ya no nos interesaría. Y entonces ya nos movimos en otras opciones. Y fuimos bueno, llamamos a Joselu a ver si continuaba, como comentaba antes, al haber fichado Boni en el Stoke City, pues llamamos a ver si las condiciones habían cambiado. En principio también se nos ponían un poquito complicadas, no tanto como antes, seguíamos sin poder llegar, las peleamos, fueron bajando y a las 10 y pico hubo acuerdo. Y a partir de ahí ya temas burocráticos y exactamente a las 11:56 se cerró el tema. ¿Con Joselu planteasteis compra o ya vale más pájaro en mano que volando? Es que la compra no era posible porque era altísima. En principio de la otra 10 vez millones de euros, ¿puedes confirmar? ¿O siguió pidiendo el Stoke o pudiste rebajar a 8? se podría rebajar algo, iba alrededor de por ahí, pero se podía rebajar algo de ahí y meter la diferencia en objetivos, sin llegar a hablar de los objetivos porque ya ni nos planteábamos esas cantidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, luego era cesión con compra obligatoria, luego tal, y bueno, y al final nos quedó, el jugador vino sin costo de cesión ninguno. Joselu tiene una Sin opción tampoco. Tiene una ficha alta en el Stoke. ¿Qué proporción va a cubrir el Deportivo? ¿50%? Bueno, nosotros vamos a cubrir lo que pagamos nosotros en salario y lo que tendríamos previsto para un delantero de ese nivel. No nos pasa del presupuesto y aún encima no hemos pagado de cesión. Cantidades no te puedo decir porque tú ya sabrás lo que cobran estos sitios, entonces más o menos. No podemos decir los salarios de nadie, ¿no? Y mira, permíteme, a la última. Tema Sydney. Hace una semana se mueve todo, os llega la oferta de Benfica, el tanteo. No nos llega a nosotros, nos les llega al Benfica. Bueno, al Benfica, y el Benfica os la remite a vosotros para el tanteo de turno. ¿Cómo fue todo? Explícanos un poco, porque hay un poco la clave de pagar a plazos, ¿no? Esos 6,5 millones que le toca al Deportivo. Sí, ¿Puedes dar verdad, un poco más de detalles? No, la verdad que cuando vimos la oferta del Valencia, pues tampoco era desmesurada. La forma de pago era muy asequible, en cómodos plazos, como dices tú, y entonces, pues, reduciendo la parte que era nuestra, pues para nosotros aún era más asequible. Y fue igualarla y nada más. ¿Había compromiso con Jorge Méndez sobre respetar esa oferta con el Valencia? Porque está cabreado Méndez, ¿cómo queda el tema con Méndez? No, nosotros no está cabreado Méndez. De hecho, Méndez habló creo que ayer o antes de ayer con el presidente y la relación es buena. Con Méndez hemos hecho muchas operaciones y las seguiremos haciendo en el futuro, siempre que sean interesantes para Jorge Méndez y para el Deportivo. Y una última. ¿Es cierto que os bañasteis en champán cuando visteis la oferta del Valencia? Porque no imaginabais que fueran esos términos, ¿no? Pues, hombre, bañarnos en champán no, pero tampoco no dudamos, no nos hizo dudar. Me refiero de igualarla, porque en otros pues dices, hostia, macho, te puedes poner nervioso, te puedes estar, pero ahí no dudamos. Con eso ya te contesto. Sí, precisamente el Valencia también fue protagonista en el otro mercado, ¿no? Cuando intentó llevarse a Mosquera, ahora lo de Sydney, a este paso personas non gratas en Valencia, ¿no? Bueno, nosotros cada uno hace su trabajo y defiende a su equipo. Nosotros con el Valencia teníamos una buena relación. De hecho, el año pasado nos cedieron a Fede Cartavia. Este año yo llamé personalmente al director deportivo del Valencia para interesándonos por Fede Cartavia. Principio de verano nos había cerrado la puerta. Bueno, el tema de Mosquera fue una decisión, intentaron pagar la cláusula de Pedro Mosquera y que aceptó y prefirió el Deportivo quedarse, y ahora con Sini pues pasó lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que defender lo nuestro. Hablábamos antes, o hablabas de que exageramos a veces los precios. Sí. ¿Cuál ha sido el coste de Florin Andone, por ejemplo? ¿4 millones? ¿Nos estamos pasando? ¿Es más, menos? Claro, es que como hay porcentajes, hay formas de pago, hay procesos en pagos donde vas comprando porcentajes, son operaciones, o sea, las operaciones económicas y los datos no podemos dar.
por muchas razones, ¿no? Ni podemos dar los salarios de los jugadores, ni como no podéis vosotros, vais a andar diciendo lo que ganáis, ni podemos andar dando lo que pagamos. Ahí siempre, mira, ayer yo leía que por Álvaro Vázquez habíamos pagado 4 millones. Y sabéis, yo no sé dónde sale ese dato. Pues porque alguien lo dice, es que ni mucho menos era esa la operación. No, pero bueno, no te voy a decir cuánto, pero es que 4 millones, pero es que era nada, ¿no? Bueno, entonces, sin entrar en cifras, claro, en cifras no el podemos. Depor posee el 70% del pase Exactamente, del jugador. Eso sí. Y luego, de todas las operaciones que has hecho este verano, ¿qué porcentaje? Porque siempre hay la que falla, la que no, o dónde estuvo ese disgusto mayor de no haberlo conseguido, igual que se consiguieron otras que no se esperaban. Pues, hombre, si te digo los puestos, parece un menosprecio a la gente que ha llegado. Yo en la rueda de prensa anterior había comentado que si entra un porcentaje alto de lo que está planificado y del diseño de plantilla que se hace, pues estaríamos contentos, tendríamos un gran equipo. Yo te puedo decir en porcentaje dentro de nuestro mercado, porque claro, nosotros siempre hacemos el diseño en lo que podemos pagar, no en hacernos, fajaras mentales, ¿no? Entonces, yo creo que un 80 o un 90% ha entrado de lo del diseño de plantilla. Richard, antes hablabas de que la primera opción siempre fue José Lu. Bueno, Mariano también lo intentasteis, También, ¿no? Y se negó en... Vamos a ver, cuando te digo primera opción, en primera opción siempre hay 3, 4, 5 jugadores. Siempre, no puedes tener siempre una primera opción. Cuando te fallan esos 4 o 5 jugadores, vas a una segunda opción que hay otros 4 o 5 jugadores. Y si Lucas, el fichaje de Lucas por el Arsenal se produce un mes antes, pues había aún opciones también espectaculares en ese momento, lógicamente, pero se va reduciendo el número de opciones porque la gente va fichando, ¿no? ¿Y Cartavia era la estrategia que pidiera en la Carta de Libertad para llegar aquí libre y aún encima dice que viene el Deportivo y se la niegan? ¿Qué pasó con esa historia, Richard? No, pues se nos puso la operación a tiro económicamente. Fede Cartavia y su agente saben la oferta que nosotros le podemos hacer, porque ya la intentamos hacer en el verano, ya la habíamos desechado porque el Valencia nos había cerrado las puertas. Ayer hubo una posibilidad de hacerlo, él sabía la oferta que hay, pero no se pudo hacer nada más. El otro era Catay, del que se Claro, habló. porque en su negociación de su agente con el Valencia no fue posible. El otro era Catay, ¿nos puedes confirmar? El serbio, que se hablaba. Catay se valoró también, pero también era una operación de última hora que no iba a dar tiempo, ¿no? Aunque no es un delantero, que es más media punta, pero es un goleador, pues también surgió a última hora y es un jugador de calidad, pero tampoco fue posible. Alberto Bueno. Nosotros ahí ya teníamos que hacer un 9 sí o sí, ¿no? Digo, con todo esto ya cerrado, quiero decir, con la plantilla y demás, ¿qué se le puede, bueno, al menos hay 57, ¿qué se le puede exigir al Deportivo o qué le vais a exigir con esta confección de plantilla, digo ya, deportivamente? Vamos a ver, yo creo que yo en eso estoy en sintonía con Gaizka, ¿no? Cuando le preguntáis lo mismo, que no le gustan los objetivos largos. Y yo no es ahora una pose porque lo diga él, que él decía el otro día que lo importante es ganar al Bilbao, ganar el siguiente y ganar el siguiente. Yo eso lo pensé siempre. Es verdad que yo el año pasado decía objetivo de no descender, pues porque era un poco el mensaje del club, del cuerpo técnico, de todo el mundo, y entonces hay que arrimarse. Para mí, yo creo que tenemos una plantilla suficiente para competir en primera división, que hay que intentar ganar cada partido sin renunciar a nada. Y como te digo, que no es una pose, porque a mí si ahora me preguntas, después de los 2 siguientes partidos, quiénes son los rivales, yo no me lo sé. Y cuando yo era entrenador, tampoco lo sabía.
Es decir, siempre fue lo que pensé yo, ¿no? Creo que hay que ganar al Bilbao, luego el siguiente. Y yo creo que la plantilla es suficiente para intentar ganar cada partido y si no empatarlo. Vale, chicos. Gracias. Muy bien.